Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. El Faro Audio. Hola, soy Ramiro Guevara. Este es un reportaje de redacción El Faro titulado La comunidad que lucha para que no construyan un basurero sobre sus muertos de la guerra. Debajo de la tierra de San Francisco Angulo ha habido huesos humanos. Algunos de sus habitantes piensan que aún no los han desenterrado a todos aquellos a los que masacró el ejército. En el poblado, ubicado en el municipio de Tecoluca, en la zona paracentral de El Salvador, existe un sitio conocido como Lomas de Angulo, que hoy está en disputa. Informes oficiales y de organizaciones civiles lo catalogan como un lugar de alto valor histórico debido a que fue escenario directo de la violencia del conflicto armado. Entre septiembre de 2005 y enero de 2006, se recuperaron 30 osamentas de una masacre cometida contra población civil. Casi 2 décadas después, a finales de 2025, la empresa mexicana Ciemsal inició la construcción de un relleno sanitario que la comunidad ha denunciado por múltiples irregularidades. En noviembre del año pasado, un extrabajador que laboraba en el proyecto se reunió con 3 miembros de la comunidad para avisarles que había encontrado tumbas y huesos en Lomas de Angulo. Les mostró fotografías tomadas con su celular sobre los supuestos hallazgos que hizo. Las imágenes que les mostró son ambiguas y en ninguna de ellas se ve claramente un hueso. Sin embargo, desde que Ciemsal irrumpió en la comunidad, las vidas de sus habitantes se han volcado a defender un territorio que reclaman por sus características históricas, por estar protegido bajo medidas cautelares y que, de contaminarse, podría además tener graves repercusiones a la salud y el medio ambiente. San Francisco Angulo, como otros pueblos rurales de El Salvador que fueron atravesados por la brutalidad del conflicto armado interno, tiene en su memoria su propia masacre. Se trata de una comunidad de aproximadamente 200 familias agricultoras. La mayoría ha vivido aquí durante varias generaciones. En el imaginario colectivo de sus lugareños existe una particular convicción histórica marcada por ese triste recuerdo que actualmente está inmortalizado en un memorial con el nombre de 45 víctimas civiles que fueron asesinadas en un operativo paramilitar en 1981. Según registros de investigaciones promotoras de derechos humanos, como la Fundación para el Debido Proceso y el inactivo Centro para la Promoción de Derechos Humanos Madeleine Lagadec, que contribuyó a hacer el Memorial de las Víctimas el 25 de julio de 1981. Presuntos miembros del Destacamento Militar de Ingenieros de la Fuerza Armada DMIFA y otros paramilitares perpetraron la masacre. La mayoría de víctimas fueron mujeres, personas ancianas, niños y niñas. La primera vez que se hizo pública una denuncia alrededor de la masacre fue el 10 de septiembre de 1991, luego de que un testigo declaró ante la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas en San Salvador que 5 unidades militares atacaron a las comunidades de 10 poblados del municipio de Tecoluca. Décadas después,
En julio de 2005, familiares de víctimas y representantes de organizaciones sociales solicitaron a la Fiscalía General de la República realizar exhumaciones. Un informe de la Fundación para el Debido Proceso señala que se recuperaron 30 osamentas de las 45 víctimas asesinadas. Sin embargo, el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca decidió no continuar con el proceso de exhumación y tras casi 45 años, el caso sigue impune. La conversación en torno a la memoria histórica de San Francisco Angulo fue revivida en noviembre del año pasado, cuando la empresa mexicana Ciensal, con el aval de la Alcaldía de San Vicente Sur, controlada por el partido oficial y el apoyo de la Asociación de Municipios de Los Nonualcos, empezó la construcción de un relleno sanitario que, además, ha creado un conflicto ambiental en la comunidad. Un ex trabajador de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, Andrés, que renunció en diciembre del año pasado, a pocos meses de iniciar labores, organizó una reunión con el presidente de la Asociación Comunal, Félix Laínez, el coordinador del Movimiento por la Defensa de la Tierra y Recursos Naturales de Tecoluca, César Cañas, y René Alfaro, un jornalero que conoce bien el terreno, para notificarles que había encontrado al menos 4 tumbas y 3 osamentas en la zona donde la empresa realizaba la terracería. El Faro logró contactar al ex trabajador, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. El ex trabajador fue contratado en octubre de 2025 por Los Recolectores, el equipo de campo operativo de Andrés, para una vacante de motorista de camión recolector, pero finalmente se le asignó laborar en el proyecto debido a sus antecedentes como mecánico y habilidades en la manipulación de maquinaria pesada. Fue entrevistado por 2 ingenieros mexicanos a quienes identificó como Horacio y Carlos, y que junto a ellos se encontraban otros empresarios, también mexicanos, a quienes identificó como Ismael y José Luis. Según información disponible en el Centro Nacional de Registros y en las redes sociales de Ciensal, existen al menos 2 representantes y un aliado de la empresa con esos nombres: José Luis Natzahuaycoyot Iniesta, presidente; Ismael Ordóñez Hernández, director; y Horacio Guerra, director general de Red Ambiental y aliado estratégico. Sin embargo, el Faro no ha podido verificar que sean las mismas personas a quienes se refiere el ex trabajador en su relato. El Faro contactó a Ciensal y a Andrés para conocer sus posturas sobre esta historia y sus relaciones organizacionales, pero ni la empresa ni la Autoridad del Manejo de Desechos respondieron los correos de este medio. El ex trabajador aseguró que una de las primeras tareas que se le encomendó fue preparar el terreno manualmente, cortando estacas y colocándolas como puntos indicadores en la zona donde se haría el relleno sanitario. Según su testimonio, en el 4.º día de trabajo encontró 8 inusuales cúmulos de roca y tierra en forma de triángulo, a los que tomó una fotografía con su celular que compartió primero a René, Félix y César y luego a este medio. Tras el primer hallazgo, avisó al ingeniero Ismael y, según su versión, este le dijo que no hablara con ningún poblador sobre lo encontrado. Siguió haciendo la labor hasta que, una semana después, entró con la primera retroexcavadora al terreno y, mientras tapaba hoyos y abría senderos, dice haber encontrado una osamenta. En esa semana se unió al proyecto otro operador de máquinas al que él solo conoció como Varón y que afirma también encontró huesos. Pues llegó otro operador al cual solamente lo conocí por Varón. A él, este operador se metió y él también encontró ya la otra. Cuando yo llegué, mira, ahí viene a encontrar, sí, mira, ya lo vi, digo, el de paz. Él también ahí iba guardando, él. Entonces, cuando yo empecé con la retro, yo empecé a sacar, a tapar hoyos, a abrir calle, y todo. Y en el área donde yo había encontrado la primera osamenta, yo ahí la había dejado. Yo no la quería tocar porque me dijo el ingeniero, no, déjala, ahí solamente le vamos a hacer allí. Pues me dijo, no te preocupes, ok. Pero cuando ya me dio la orden él y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ve a hacer un hoyo allá. Cuando me dijo de hacer un hoyo, pues
de hacer un hoyo exactamente con la manita, y hice el hoyo, pero yo pensé que para otra cosa, y cuando yo le hago, ¿qué pasó? Me dice, sácalo despacito, me dijo así, y lo vas a poner allá. Y le echarle tierra, me dijo. Cuando me dijo eso, eso hago, le dije, sí, me dijo. Oiga, le dije, ¿está de acuerdo usted? Le dijo, dale, me dijo así, dale. Yo despacito metí el cucharón, y cuando metí el cucharón, o sea, en la primera, créame, no tenía pero ni 1 metro de profundidad, porque yo lo metí así y levanté primero las piedras, pero cuando ya metí el segundo cucharonazo, sí, ya salió los primeros indicios, brazos, cráneo, y eso ya me hizo a mí, pues, me puse nervioso, entré en shock. Y yo ingresé nuevamente y metí el cucharón más abajo y vi que estaba otro, como que estaban apilados. Y le puedo decir quizás que habían unos 3 ahí, encerrados. Pude meter el cucharón y despacio, créanme lo que yo despacio fui. Y despacio lo puse, saqué el cucharón y todavía fui, saqué lo último que había. Llegué y todavía llegó ese que le digo yo, llegamos a ver, me dice, ya me dijo, ahí lo llevaba, él pues sí, vamos, le digo, sí, están ya, le digo, sí, pero ya se van a deshacer ahí, me dijo, ya están deshaciéndose, porque se miraba el polvo óseo. Dijo. El ex trabajador cuenta que al siguiente día el ingeniero Horacio se presentó para decirle que debía ubicar esos huesos en una zona distinta. Al siguiente día llegó este ingeniero Horacio, llegó bien molesto, me mira, tú sabes que iban los cuerpos de sangre, yo le señalé porque incluso le dije, hay una parte que yo la dejé marcada, y solamente yo la dejé marcada, aquí están, entonces me dijo, ¿sabes qué? Los vas a sacar, me dijo, y los vas a ir a poner allá, más adentro. Le dije, no, le dije, ya fue aparte de mis principios. ¿Por qué? Me dijo, ¿cuál es el principio? Me dijo, aquí el principio es la plata, me dijo. Pues sí, pero no, le dije, no puedo. Ay, discúlpeme, le digo, y yo pues, como tenía la máquina encendida, bajé la máquina y puse la manita, la apagué y le llevé la llave. Tomen, ¿qué me dijo? No, que lo haga varón. Le dije, no, es que yo te estoy ordenando. Pues no, le dije, yo aquí me voy, le dije así. Tras esa confrontación con el ingeniero Horacio, el ex trabajador, resignado, decidió retirarse en su motocicleta. Antes de irse, habló con René para que pudieran concretar una reunión en el parque de Tecoluca junto a otros miembros de la directiva. Dijo que tenía algo importante que mostrarles. Esa reunión ocurrió a finales de noviembre de 2025, unos días antes de que interpusiera su renuncia formal en diciembre. César Cañas, que además de ser coordinador del Movimiento por la Defensa de la Tierra, es concejal por el FMLN de la Alcaldía de San Vicente Sur, contó a El Faro que conoció al ex trabajador luego de que estableciera contacto con René Alfaro para compartir sus hallazgos. Ambos, junto al presidente de la Asociación Comunal, Félix Laínez, corroboraron haber asistido a esa reunión. A él lo obligaron a remover a esas osamentas, ¿verdad? Y las fue enterraron, dijo él, a 3 metros de profundidad, pero no sabemos en qué lugar. Dijo Félix. Cuando el ex trabajador habló con El Faro, no dijo explícitamente que había movido las osamentas, pero sí compartió una fotografía intervenida con una flecha de plumón digital señalando un punto distante, detrás de una excavadora amarilla con la leyenda «Aquí trasladé los cuerpos». René afirma haber recibido el 24 de noviembre como evidencia las mismas fotografías que el ex trabajador compartió a El Faro meses después. Él nos expresó la preocupación que sentía por haber removido las osamentas. Él dice que encontró los cuerpos cerca del árbol donde han puesto el rótulo que dice propiedad privada. Félix señala que, pese a las exhumaciones que tuvieron lugar en Lomas de Angulo entre 2005 y 2006, aún prevalecen dudas
sobre la existencia de huesos subterráneos. La otra parte donde están haciendo las excavaciones, como allí toda la zona ha sido de masacre tras masacre y masacre, es por lo tanto que hay un montón de osamentas que no están visualizadas así legalmente, ¿verdad? No solamente que nosotros sabemos que allí se encuentran, incluso hay personas que ni las conocemos, ¿verdad? Porque la Fuerza Armada también en los operativos tiraba gente aquí en la zona. Dijo. Las sospechas de las que habla el presidente de la asociación comunal tienen eco en el testimonio de otro habitante de la comunidad aledaña Nuevo Amanecer. Un exguerrillero de seudónimo Robin confirmó a El Faro que Lomas de Angulo albergó durante la guerra un campamento comandado por la organización político-militar Frente Paracentral de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí. Robin afirmó que en la zona fueron asesinados muchos combatientes. Algunos de ellos incluso, dice, fueron víctimas de los mismos comandantes guerrilleros. Por cualquier error que cualquier guerrillero cometía, en la noche lo desarmaban, lo vendaban y lo iban a justiciar. Era el famoso ajusticiamiento del pueblo que usaba la guerrilla en tiempos de guerra. Hay muchos compañeros ajusticiados allí que murieron ajusticiados por cualquier error. Por un error el castigo que recibían eran 2 plomazos en la frente y luego eran enterrados en fosas clandestinas. Todos esos cuerpos están enterrados allí. Dijo. Robin asegura que él mismo en 1981, junto a otros 4 ex compañeros, por órdenes superiores, enterró en Lomas de Angulo a un guerrillero de seudónimo Efraín, que se suicidó a los 38 años. Un hombre, calcula Robin, de 1.60 metros, originario del cantón Las Pampas en Tecoluca. Según Robin, Efraín acabó con su vida 3 días después de haberse enterado de que un grupo de exterminio paramilitar asesinó a su familia. Entonces el decepcionado de la vida hizo uso de la consigna que el Che Guevara nos había dado a todos los guerrilleros. Que cuando tu vida es un martirio, el suicidio era un deber. Él se sintió morir, como guerrillero se sintió morir. Ya no tenía causa por qué pelear. Él ya no miraba futuro por qué él iba a pelear, si ya su principal familia estaba fallecida a manos del Escuadrón de la Muerte, ¿vea? Optó por matarse, se puso una ráfaga. El FAL, un fusil FAL es de fabricación belga, era de Bélgica, esos fusiles nos habían venido de Bélgica nosotros, y calibre 7.62. Ese era el arma de equipo con que él se mató, porque él se mató solo. Luego de aquella reunión con Félix, César y René, en la que se ofreció como eventual testigo ante una corte y conseguir a una abogada a cambio de ayuda económica, el extrabajador desapareció. No regresó a la comunidad y no volvió a tener contacto con ninguno de sus miembros. Cuando El Faro lo localizó a mediados de febrero mediante una llamada telefónica, dijo que temía que la empresa Ciemsal o Andres lo estuviera buscando y que por eso había empezado a trabajar en otra zona en el occidente del país. Tras algunas llamadas e intercambios de mensajes, el extrabajador dejó de responder. En marzo, César Cañas confirmó que el sujeto cambió de número de teléfono por temor a estar siendo vigilado. La comunidad ya se había enfrentado antes en 2 ocasiones a proyectos para construir allí un relleno sanitario. En mayo del 2007, bajo iniciativa de la entonces agrupación municipal Microrregión Los Nonoalcos, se construyó uno en 3 manzanas de terreno que entró en funcionamiento en 2008, pero por presiones de la comunidad solo duró 9 meses. Se destapó un mosquero, enfermedades y todo lo que se hizo un desastre, pues la comunidad comenzó a presionar y además como le digo, era un relleno sanitario muy pequeño y pues se llenó rápido y la presión de la comunidad
fue cerrado en esos años, en el 2008. Luego en el 2017 pretendían construir ya como asociación Los Nonualcos un relleno ya más grande con una empresa alemana. Pero la comunidad pues tenía la experiencia y se le planteó todo a la Procuraduría. Dijo René Alfaro. La Asociación de Municipios de Los Nonualcos fue constituida el 31 de julio de 2002 por 7 municipalidades del departamento de La Paz: San Pedro Mazahuat, El Rosario, San Pedro Nonualco, Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo y San Luis La Herradura. Luego de los terremotos del 2001, como una iniciativa para abordar la crisis de forma conjunta. Actualmente, su página web dice que la organización busca facilitar el desarrollo económico, social y ambiental de la región y abarca 15 distritos de El Salvador. El 1 de marzo de 2018, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió una resolución de medidas cautelares que evitaba la construcción del relleno, alegando riesgos ambientales y el entorpecimiento de diligencias de investigación fiscal sobre exhumaciones pendientes relacionadas a la masacre de San Francisco Angulo, según el expediente SV 0064-2017, al que El Faro tuvo acceso. El referido proyecto afectaría 24 manzanas de bosque natural, la fauna silvestre, contaminaría el río Salamar que provee a los cantones de San Francisco Angulo, Cantarrana y Colonia El Milagro, generaría problemas de salud a 86 familias del lugar y, sobre todo, entorpecería la labor todavía pendiente de las autoridades del Estado en la recuperación de algunas osamentas de personas asesinadas durante el pasado conflicto armado. Dice el documento. Tras las nuevas irrupciones por parte de CIEMSAL desde finales de 2025, la comunidad se ha visto obligada a solicitar de nuevo el socorro de las instituciones del Estado salvadoreño y hacer acciones de protesta para evitar la construcción de un nuevo relleno sanitario. CIEMSAL es una organización de capital mexicano que, según Diario El Salvador, el periódico propagandístico del régimen de Bukele, ha invertido más de 34 millones en El Salvador durante los últimos 4 años. Información pública disponible en el Centro Nacional de Registro dice que CIEMSAL es una empresa constituida en El Salvador el 15 de octubre de 2020, con un balance financiero inicial de $5,000. Según el documento de constitución, en el nombramiento de la primera administración figuran como administrador único propietario y su respectivo suplente la salvadoreña Guadalupe Iraeta Espinosa y el mexicano Ismael Ordóñez Hernández. La documentación del registro público señala que CIEMSAL está compuesta por 500 acciones. Los accionistas que figuran en el perfil de la sociedad indican que son otras 2 empresas las dueñas: Carrocerías y Equipos del Estado Mexicano, con 350 acciones, y Yamental SADCB, con 150. El último balance de la empresa, presentado en julio de 2025, muestra que su capital ha aumentado a $7,628,447.96. Un año antes, en junio de 2024, presentó un balance menor de $3,665,413.81. Desde su primer balance presentado en el CNR, la empresa ha estado operando en El Salvador durante el gobierno de Nayib Bukele. Además de los documentos de registro público, información disponible en el sitio web del Consejo de Negocios México-El Salvador perfilan como presidente de CIEMSAL al empresario mexicano José Luis Netzahualcóyotl Iniesta, quien también ocupa el mismo cargo en Grupo CIEMEX, un conglomerado empresarial especializado en la recolección y el tratamiento de desechos. Netzahualcóyotl, junto a Ismael Ordóñez Hernández,
son miembros de la mesa directiva de ese consejo de negocios. El periodismo salvadoreño ya había identificado relaciones entre Ciensal e instituciones y funcionarios públicos del buquelismo. En agosto de 2023, revista Factum informó que la empresa había hecho negocios en el rubro de recolección de basura con al menos 3 alcaldías gobernadas por el partido oficialista Nuevas Ideas: Soyapango, Mexicanos y Nuevo Cuscatlán. Además, su presidente, Nezahualcóyotl, junto al entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán, José Manuel Dueñas, y el abogado Ricardo Arturo Roque, quien estuvo implicado en una trama de corrupción en la alcaldía de Soyapango, formaron una sociedad un año antes de esa publicación, el 3 de noviembre de 2022. Servicios Integrales Nuevo Cuscatlán, que se abrevia SINC, SEMDCB. Pese al conflicto social y ambiental que la intervención de Ciensal ha generado en San Francisco Angulo en los últimos meses, Nezahualcóyotl afirmó en una entrevista publicada el 15 de enero por el Diario de Propaganda Estatal que la empresa se caracteriza por analizar el contexto social, económico, demográfico y ambiental de cada zona para diseñar soluciones a la medida. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, los habitantes pusieron carteles con mensajes de rechazo al proyecto y organizaron vigilias para custodiar la entrada de la comunidad y el camino hacia Lomas de Angulo. El 9 de diciembre de 2025, Félix Laínez interpuso ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla una petición de nuevas medidas cautelares ante la reactivación del proyecto. En el documento de la solicitud se expone que esta intervención puede generar destrucción de flora y fauna, incluyendo árboles centenarios, contaminación de los ríos aledaños y nacimientos de agua que forman parte de la cuenca media y del estero de Jaltepeque, que ha sido catalogado por el Estado en el convenio de Ramsar como humedal de importancia internacional. Además, en el documento se menciona, de nuevo, que es un sitio de alto valor histórico por la existencia de restos humanos dispersos producto de masacres ocurridas durante el conflicto armado interno. La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, al emitir las medidas cautelares en 2018, se pronunció en el documento sobre las exhumaciones que tuvieron lugar entre 2005 y 2006. Se debe dejar claro que, si bien es cierto se culminó con la diligencia de exhumación autorizada por el Juzgado Segundo de Paz de Tecoluca, no significa que la investigación esté concluida y que ello implique que automáticamente se habilite a proceder con la construcción, ya que esta Procuraduría ha sido enfática en señalar a las diferentes autoridades involucradas que, como parte del Estado, tienen la obligación de hacer un análisis de las repercusiones que la implementación de un proyecto de esta naturaleza en el Cantón Tecoluca representaría para la recuperación de la memoria histórica y dignificación de las familias de las víctimas, lo cual es una obligación vigente para el Estado salvadoreño, no postergable e inevitable, dice el documento. David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal, quien acompañó en el proceso de petición de exhumaciones ante el juzgado a los familiares de las 45 víctimas asesinadas en la guerra, señaló que, si bien es cierto que en su momento se agotaron los sitios de exhumación que se habían identificado, por los antecedentes históricos de la zona, una muy afectada por varias masacres y ejecuciones extrajudiciales, es un sitio donde potencialmente hay o pueden haber fosas con inhumaciones de víctimas que, si no se trabajaron en el momento que se autorizaron, fue porque no se contaba con información específica, lo cual integra una obligación de preservar prueba, de preservar información y de realizar las acciones
de búsqueda y las acciones de investigación que fueran pertinentes, dijo Morales. A propósito de las medidas cautelares antes mencionadas, David Morales afirmó que sí, durante cualquier construcción o trabajo de obra pública se topara con indicios de la existencia de una fosa, la obligación de las personas que tienen este hallazgo es dar aviso inmediatamente a las autoridades judiciales o fiscales para que verifiquen, porque se trata de hallazgos sobre prueba de un crimen. Y añadió: sí, es una zona que probablemente tenga más sitios de inhumación que no fueron identificados antes. Esto tiene un escenario, también este tipo de abusos se ve favorecido por un escenario de impunidad absoluta que sostiene todavía o que el Estado salvadoreño sostiene en favor de los criminales de guerra salvadoreños. Morales también fue procurador de derechos humanos entre 2013 y 2016. Estuvo involucrado en el proceso judicial de la masacre de El Mozote y lugares aledaños desde sus inicios. Fue uno de los investigadores originales que acompañaron a las víctimas a interponer la denuncia formal el 26 de octubre de 1990, cuando trabajaba en tutela legal del arzobispado. Décadas después, siguió relacionado al caso como abogado querellante. En septiembre de 2025, representantes de la Alcaldía de San Vicente Sur y de Andres convocaron a vecinos y líderes comunitarios a una reunión en la Casa Comunal, que queda a escasos metros del Memorial de Víctimas, para solicitar su ayuda podando maleza y cortando árboles ante la iniciativa de pavimentación de la calle de tierra que conduce a Lomas de Angulo. La comunidad aceptó y algunas familias pagaron para que colaboradores trabajaran. Al cabo de unos días, con una intención distinta, una excavadora y un tractor ingresaron al poblado. La maquinaria se dirigió a Lomas de Angulo, a 400 metros de las últimas casas que bordean el camino pedregoso que supuestamente iban a pavimentar, para emprender la tala de decenas de árboles centenarios y hacer la terracería para el relleno sanitario. La maquinaria que ingresó ese día a la zona logró intervenir 2 manzanas de terreno, provocando la modificación parcial del paisaje, convirtiendo a la arboleda en un descampado, en donde se han clavado estacas que marcan el área donde se hará el agujero que albergará los desechos. El ex trabajador, que afirma haber visto huesos, asegura que él condujo las primeras 2 excavadoras hasta el terreno. Nosotros hemos sostenido de que este proyecto es un proyecto impuesto y es un proyecto inconsulto, y lo seguimos sosteniendo. ¿Por qué? Porque en ningún momento hubo un acercamiento con la comunidad, mucho menos una consulta pública, mucho menos que hayan presentado un estudio de impacto medioambiental, donde la gente tiene derecho a revisar ese estudio, saber cuáles van a ser los daños ambientales, daños sociales y qué medidas se van a tomar para resarcir esos daños. Sostiene César Cáñez. Meses después de la primera irrupción, el 23 de diciembre a las 10 de la noche, una bulldozer intentó ingresar para continuar con la terracería. Cuando una veintena de vecinos se percataron, salieron de sus casas a impedir que siguiera su camino. Ante la inmediata manifestación de los lugareños, la policía intervino para que se firmara un acta en la que la comunidad se comprometía a resguardar la excavadora en la entrada del poblado, mientras se llevara a cabo un proceso de diálogo entre los promotores del proyecto y los líderes comunitarios. Pero en el transcurso de los meses, ese proceso se fue erosionando. La mañana del 13 de febrero de 2026, representantes y trabajadores de CIEMSAL llegaron a San Francisco Angulo en una camioneta negra con vidrios polarizados. Ninguna de las personas se bajó del vehículo ni se dirigió a ningún miembro de la comunidad. En cambio, uno de los trabajadores intentó mover el bulldozer, que en diciembre fue detenido, para que éste pudiera ingresar hasta Lomas de Angulo a pesar del acuerdo pactado.
La acción alertó a los vecinos, quienes grabaron con sus celulares para difundir en redes sociales lo ocurrido. Ese día, personeros de la empresa nuevamente intentan ingresar maquinaria por la fuerza. La comunidad nuevamente está pidiendo los permisos requeridos y ellos no presentan ningún tipo de permiso, ni siquiera se bajan de sus vehículos para platicar con las personas, están haciendo todo de manera inconsulta, ni siquiera bajan los vidrios. La comunidad nuevamente está rechazando este relleno sanitario que está siendo impuesto de manera cruel y dañando los derechos humanos de esa comunidad, denunció uno de sus miembros en un video enviado a El Faro en el momento de los hechos. Estamos en la comunidad San Francisco Angulo, donde estamos ahorita alarmados porque están moviendo la maquinaria que el día 23 de diciembre, 24, pues pudimos detener y están viniendo a moverla sin ningún permiso, no quieren presentar nada y aquí estamos movilizando la maquinaria que según están moviendo para el área de terracería, decía otra mujer en una transmisión. Y otra señora con un megáfono repetía una consigna al lado de la camioneta polarizada. ¿Qué es lo que queremos? ¡Fuera máquinas de Angulo! ¡No queremos proyectos de muerte! ¡Fuera los proyectos de muerte de San Francisco Angulo! Ante la presión colectiva, el trabajador que conducía el bulldozer tuvo que bajarse y retirarse. Pero días después, el 16 de febrero, más de 90 agentes policiales fuertemente armados irrumpieron alrededor de las 3 de la tarde junto a representantes de la empresa para custodiar al bulldozer y hacerlo ingresar a la zona de terracería. Y nosotros hablamos también de los peligros potenciales que van a haber. Por ejemplo, la grave contaminación ambiental, el tránsito de los camiones, 265 toneladas que estarían entrando a diario, con un tránsito de camiones tirando lixiviados, con alta proliferación de moscas y enfermedades, contaminando los ríos y las quebradas, el agua que consume la gente de aquí de la zona y contaminando el aire también. Entonces nosotros sabemos que hay vulneración de derechos, como derecho a la salud, derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Queremos dejar claro a las instancias nacionales, internacionales, a todas las personas que van a ver este video, que aunque este día entren de manera antidemocrática, de manera impuesta, de manera ilegal, nosotros vamos a continuar la lucha en las instancias nacionales, instancias internacionales. No vamos a quitar el dedo del renglón hasta que... dijo César Cañas en un video difundido en redes sociales tras la irrupción policial. Al día siguiente, el 17 de febrero, un grupo de habitantes de la comunidad acompañados por miembros del Movimiento por la Defensa de la Tierra y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular interpusieron un aviso en el despacho de San Vicente de la Fiscalía General de la República por el posible cometimiento de actos arbitrarios, según un comunicado que fue leído ante medios nacionales. Este sobredimensionado operativo frente a una población que ha ejercido métodos de resistencia pacífica escala la utilización del aparato coercitivo del Estado para favorecer intereses empresariales privados en detrimento de los derechos humanos, ambientales y territoriales de las comunidades. Leyó el comunicado María Inés Dávila, docente de la Universidad de El Salvador, que acompañó a la comunidad en el proceso de la denuncia. Ciemsal, filial de la empresa mexicana Ciemex, ha actuado con evidente oportunismo al introducir maquinaria pesada en un territorio que cuenta con antecedentes históricos, ambientales y jurídicos sensibles y bajo medidas cautelares emitidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2018. El sitio intervenido es reconocido como un lugar donde reposan restos de personas asesinadas por la Fuerza Armada de El Salvador durante el conflicto armado, lo que convierte esta acción en una grave falta de respeto a la memoria histórica y a la dignidad de las víctimas, dijo la académica.
El movimiento indígena para la articulación de las luchas de los pueblos ancestrales en El Salvador, MILPA, también se pronunció ante el operativo policial en un comunicado divulgado en redes sociales. Por lo tanto, como MILPA seccional Tecoluca, MILPA El Salvador, estamos indignados y pedimos y solicitamos de manera urgente la intervención y el apoyo solidario y fraterno de parte de las organizaciones sociales, de las comunidades cercanas a donde va a estar el relleno basurero, y pedimos también a las instituciones y a las personas, a los estados internacionales para que también nos acompañen en esta denuncia que estamos haciendo como MILPA a favor de las comunidades afectadas y sobre todo de las afectaciones que va a generar el relleno basurero. El 21 de enero, habitantes del poblado junto a miembros de organizaciones sociales interpusieron una demanda ante el Juzgado Ambiental de Santa Tecla para la suspensión inmediata de las obras de terracería iniciadas en septiembre pasado, la imposición de las medidas cautelares solicitadas por Félix Laínez y la reparación ambiental causada por las obras. En una conferencia ofrecida a medios ese mismo día, Rafael Paz Narváez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, denunció que se habían hecho amenazas de capturas contra quienes se opusieran al proyecto. Nos ha hecho saber a través de terceras personas que nos han pedido que guardemos discreción que Fiscalía General de la República prepara órdenes de captura en contra de las personas que están defendiendo el derecho a la vida, defendiendo el derecho de la tierra en Tecoluca. César Cañas dijo a El Faro que a principios de enero, a través de una militante del partido FMLN que tiene relación con fuentes gubernamentales, fue advertido de que podrían haber repercusiones. Pues otra de las preocupaciones también es, ¿verdad?, el tema de las órdenes de captura, que ya hemos recibido llamadas, ¿verdad?, de que se van a girar órdenes de captura para la gente que está al frente de esta defensa, de esta lucha, y que es una lucha justa, pues. Contó. Según Cañas, la policía misma confirmó a la comunidad que las capturas podrían efectuarse si no se accede a la negociación con la empresa. Félix Laínez también afirmó haber recibido en noviembre insinuaciones de demandas por parte de un gestor social de la responsabilidad empresarial y de un ingeniero de la empresa que no supo identificar, pero que se refería a Laínez como el revoltoso. Sí, yo tuve que no emigrar de la comunidad, pero sí, yo no podía dormir dentro de la casa porque ya me habían dicho que tuviera mucho cuidado, ¿verdad? Que la problemática se me estaba agudizando directamente solo a mí, ¿verdad? Fui amenazado por varias ocasiones en quererme doblegar, ¿verdad? Que me iba a demandar por la cuestión de la máquina y todas esas cosas, ¿verdad? Pero sí recalco, yo como medida de seguridad y me sentía bastante atolondrado allí, tuve que abandonar la casa todas las noches, todo el mes de noviembre. En El Salvador ya ha habido casos de represión policial y judicial ante la resistencia comunitaria. El 12 de mayo de 2025 fueron detenidos en la libertad 5 representantes de la cooperativa El Bosque tras una protesta pacífica hecha a las afueras de Los Sueños, la colonia privada donde reside el presidente Nayib Bukele, para solicitarle su ayuda ante el riesgo de desalojo que la comunidad sufría por una trama de estafa y usurpación de tierras que atribuían a un hombre llamado Luis Palomo, quien fue el administrador de la cooperativa entre 2001 y 2007. Otro caso emblemático fue el arresto en septiembre de 2023 de 5 líderes comunitarios de Santa Marta, Cabañas, que fueron acusados de privación de libertad y homicidio de una mujer en 1989 en un caso en el que su defensa siempre alegó falta de pruebas. Pedro Rivas, Antonio Pacheco, Alejandro Laínez, Saúl Rivas y Miguel Gámez, antes de su detención, fueron voceros de la denuncia colectiva de su comunidad ante los indicios de reactivación de minería metálica por parte del gobierno salvadoreño. Hasta la fecha,
Ningún habitante de San Francisco Angulo ha sido capturado, pero la intimidación policial se hizo palpable desde el operativo del 16 de febrero. Ayer fue un caos aquí, hombre. Aquí nos metieron un operativo como que éramos unos grandes criminales. Y aquí nosotros, por los carros que saben andar, estos fulanos que dicen que son de la empresa, dimos que andaban ellos allí, pero ellos nos identificaron. Nosotros pedíamos, dijéramos, una orden de operación allí, y uno de los agentes policiales jefe dijo de que no, que ellos solo habían recibido la orden, ¿va? Pero el otro nos dijo algo que no me pareció bien, que dijo que nosotros no éramos quienes para andar pidiendo documentos así, sino que solo los mareros eran los que pedían. Entonces la gente algo se enojó allí y se le hizo una gritolora, ¿verdad? Diciéndole de que no nos comparara con eso, porque nosotros estábamos exigiendo nuestros propios derechos. Contó Félix Laínez. El 10 de marzo de este año, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del estado de excepción en El Salvador, GIPES, presentó en Ciudad de Guatemala, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, un informe que concluye que existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción decretado por el buquelismo en marzo de 2022, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. En la sesión, en la que estuvo presente el Estado salvadoreño, participaron también representantes de organizaciones internacionales que acompañaron la elaboración del informe. Entre ellas estuvo Irene Cuellar, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, quien alertó que el régimen ha propiciado la consolidación de un patrón de restricciones del derecho a defender derechos. Mencionó que solo en 2025 se registraron 55 casos de persecución y criminalización contra defensores de derechos humanos. Casos de criminalización como los de Ruth López, Fidel Zavala, otros líderes comunitarios, sindicalistas, personas defensoras del territorio y del medio ambiente, así como referentes de organizaciones sociales, muestran un patrón que trasciende situaciones individuales, dijo Cuellar. En la misma audiencia también compareció Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, quien dijo que los patrones descritos por Amnistía Internacional tienen impactos concretos en quienes acompañan a comunidades frente a conflictos territoriales y socioambientales. En su intervención, además de mencionar casos emblemáticos de criminalización, señaló como ejemplo el de San Francisco Angulo. El proyecto impulsado por la Asociación de Municipios Los Nonualcos desde 2018 se pretende desarrollar en una zona de recarga hídrica con ecosistemas sensibles, lo que ha generado preocupación por los riesgos de deforestación y contaminación del agua. Además, el área tiene valor de memoria histórica, ya que está vinculada a hechos del conflicto armado. Este mismo año, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares y una resolución en la que determinó vulneración al derecho al medio ambiente sano y a la salud, también al derecho a la memoria histórica respecto a los crímenes cometidos por el Estado durante el conflicto. Sin embargo, la institución no ha dado ni está dando el debido seguimiento para asegurar dicha situación. En los últimos meses, la comunidad ha denunciado intimidaciones y riesgo de criminalización, especialmente contra quienes ejercen vocería. También se reporta presencia permanente de las fuerzas de seguridad en la zona, dijo Zaira Navas. En esta audiencia también estuvo presente Félix Laínez, quien afirmó que, a pesar de haber buscado el apoyo institucional del Estado, la comunidad no ha obtenido respuestas. Nos preocupa el despojo de nuestra tierra, la remoción de osamentas que están allí dentro de la zona y la contaminación con ese relleno sanitario que es el único río que nos queda, que es el Salamar. Por lo tanto, nosotros estamos allí en ese campo que no estamos de acuerdo y se nos ha sumido las capturas también de algunos miembros de la comunidad.
dijo ante la CIDH. Las 3 manzanas de terreno que se intervinieron en 2007 en Lomas de Angulo actualmente conforman una llanura árida de calor sofocante, donde el viento sopla un olor amargo, los árboles son grises, sin hojas, con las ramas retorcidas y la tierra pálida se agrieta a cada paso. Telas roídas, trozos de plástico, latas, zapatos abandonados y un montón de desperdicios se aglomeran entre los huecos de las raíces que sobresalen del suelo. En una de esas manzanas, a 1 kilómetro del acceso al sitio contaminado, se encuentra una fosa de lixiviados que fue diseñada en su momento para almacenar los residuos líquidos que se forman cuando la basura se desintegra y se fusiona como las aguas lluvias. La fosa todavía posee en su interior un estanque aceitoso de fluidos verdes y negros que despide un hedor que es solo atravesado por moscardones y libélulas que sobrevuelan sin tocar la superficie limosa. A veces se pueden ver patitos nadando acá, dijo René Alfaro mientras contemplaba el fondo del estanque, imaginando el contraste de la imagen. Los patos nadando, casi arrastrándose en la mugre. El pasado 29 de enero, el Faro realizó una visita que coincidió con una jornada de verificación en terreno hecha por la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y representantes de la empresa, como parte del acuerdo preliminar pactado antes de la irrupción policial. En ese encuentro, miembros de la comunidad expresaron a los representantes de la empresa sus preocupaciones. Ahí habló Patrocinio Dubón, presidente de las asociaciones de juntas de agua de la zona del litoral. Toda negociación que se pueda dar en cualquier mesa es sobre la base que no queremos que nos vengan a depositar basura en nuestra comunidad. Ese es el posicionamiento que tenemos desde el 2018. Porque la basura mía no le gustaría que yo la vaya a dejar a su corredor de su casa. Ni la suya, yo no acepto que me la venga a poner en mi corredor. Entonces la comunidad, ¿o están de acuerdo que traigan un basurero? ¡No! Es que ese es el punto. Yo no soy agitador político. Vivo, soy ciudadano de Tecoluca y me voy a sentir afectado con mis nietos, con mis tataranietos que vienen en camino, que son los que no les quiero dejar un ecosistema contaminado. Así es que quiero que por favor tomen en cuenta estas palabras porque ese es el sentimiento de las comunidades. Y como le dije, literalmente son 5 comunidades, sí, pero desde el límite de La Paz con Tecoluca son más de 19 comunidades alrededor de la litoral y 11 juntas de aguas rurales que están siendo administradas por los campesinos y campesinas. Y esas juntas de aguas rurales se van a ver contaminadas con los lixiviados que van a filtrar de ese relleno sanitario. Dijo Patrocinio Dubón. Leonardo Cuellar, quien en ese encuentro se presentó como gestor social de la responsabilidad social empresarial y representó la postura de Ciensal, señaló que un objetivo del proyecto es generar una comunidad económica que pueda ser de apoyo laboral para la región de Tecoluca. Quizás una de las principales tareas que se me han encomendado es poder ofrecer, disposal, de poder ofrecer a la comunidad con el apoyo jurídico que puedan tener con los asesores jurídicos que tienen ya la creación de una cooperativa comunitaria integral que pueda coexistir también con la empresa privada. Dijo Leonardo Cuellar. El Faro identificó la existencia de documentación extendida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a favor de la Asociación de Municipios de los Nonualcos. En una resolución emitida el 25 de marzo de 2021, el Ministerio asegura haber otorgado un permiso ambiental de ubicación y construcción en diciembre de 2017 a la agrupación municipal representada en aquel momento por Elsa Antonia de Guevara de Melchor. Según el documento, para asegurar el cumplimiento del permiso ambiental, los nonualcos presentaron una fianza por un monto de $45,280.65, que serían pagados en un plazo de 11 meses. La decisión del ministerio ha sido cuestionada por la Procuraduría
para la Defensa de Derechos Humanos, que un año después de que se otorgó el permiso, emitió medidas cautelares a favor de la comunidad, alegando que esa institución pública observó un trámite eminentemente formal en el cual no se cumplieron todas las garantías del debido proceso y del cual se derivó que la resolución favorable a la ejecución del relleno sanitario Los Nonualcos no se emitiera con un enfoque holístico de derechos, dice el documento. El Faro intentó contactar vía correo electrónico con Los Nonualcos, pero al cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta. En abril de 2023, académicos y estudiantes de la Universidad de El Salvador fueron invitados a una actividad hecha por liderazgos comunitarios de Tecoluca y cooperativas del Bajo Lempa para abordar problemáticas socioambientales que en ese entonces ocurrían en la zona, como el impacto ecológico del cultivo industrial de caña de azúcar o las implicaciones de las descargas de aguas contaminadas a causa de la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, la famosa cárcel que Bukele alquiló al gobierno de Donald Trump para recluir venezolanos y salvadoreños deportados. Posteriormente, en 2024, esta agrupación de académicos apoyó a San Francisco Angulo y otras comunidades aledañas a tener un censo actualizado y a hacer análisis en los cuerpos de agua para determinar indicios de contaminación. Fue en este acompañamiento técnico que María Inés Dávila, docente de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador e integrante de la Red Interfacultades para la Investigación Social, entró en contacto con la comunidad. Desde entonces, la profesora, junto a un equipo de académicos de la universidad pública, ha ayudado a San Francisco Angulo en el análisis de documentos legales y gestiones de investigación científica para elaborar 5 mapas de riesgo e impacto ambiental y generar informes que eventualmente puedan ser útiles para las instituciones del Estado que investiguen las demandas por contaminación. Las investigaciones científicas elaboradas por el equipo académico al que pertenece Dávila apuntan a riesgos ambientales latentes debido a la recarga hídrica que existe en la zona. Sí, ciertamente esta es una zona de recarga hídrica, está ubicado pues en las faldas del volcán de San Vicente, entonces este material volcánico pues es el que facilita que los suelos sean porosos, que actúen como una esponja y que puedan infiltrar el agua hacia el subsuelo, y de hecho pues el agua está muy superficial. Y el establecimiento de una actividad que tenga desechos de diferentes calidades, ¿verdad? Todo lo que se recoge de las municipalidades, bueno, de hecho de una parte muy importante de La Paz, ¿verdad? La Paz Este, La Paz Centro, y eso pues que sería 260 toneladas que lleven ahí, bueno, ya nos indica que el grado de contaminación puede ser muy alto de esa zona del acuífero, pero eso no se queda allí. El asunto es que el funcionamiento de estos recursos hídricos, de este sistema hídrico más bien, es que es una zona de recarga para las comunidades que están en la zona más baja. En la zona baja hay sistemas comunitarios de agua, es decir, se abastecen del agua del subsuelo y que está conectado, está relacionado con la zona que está más alto, digamos, en la zona de San Francisco Angulo. Y eso sí representa un peligro a la salud muy, muy importante. O sea, son sistemas comunitarios de abastecimiento, son cientos de familias que se pueden ver afectadas. Yo no tengo mapeadas las familias así directamente, pero hemos estado conversando con comunidades de la zona más abajo, y sí, ellos comprenden, porque conocen el terreno, que el agua subterránea es la que se ve amenazada en el caso de que lleven esas toneladas, y también por el funcionamiento mismo de un vertedero. O sea,
En el país creo que Mides, ¿verdad? Es un ejemplo de que puede empezar funcionando técnicamente muy bien, pero al cabo de un tiempo, con la debilidad de la institucionalidad que tenemos en este país, que difícilmente va a estar vigilando, va a estar aplicando la reglamentación, pues esta normativa no se va a cumplir y entonces... Explicó la académica a El Faro. Dávila señala que la zona de Tecoluca es una de las que más agua de lluvia almacena en sus suelos, recibiendo una precipitación de hasta 1.800 milímetros de agua al año. Si se vierten esos lixiviados directamente en el suelo, esto se va a infiltrar. La zona, una parte importante del país, con excepción de Oriente, pues recibimos una precipitación muy alta, una precipitación que llega a ser hasta 1.800 milímetros. Entonces, la zona recibe una buena parte de agua lluvia que se supone se infiltraría, pero si tiene contacto con estos lixiviados o con los mismos desechos tóxicos que no sabemos que puedan llegar baterías, puedan llegar desechos agrotóxicos, entonces esta agua va a resultar con una gran contaminación y esto va a tener efectos directos para la salud humana. Y eso aparte de que si quitan la cobertura vegetal que hay en la zona, se va a reducir el área de infiltración de esta agua. Entonces, también lo que puede ocurrir es el incremento de una escorrentía superficial que a la larga nos puede derivar en inundaciones en la zona más baja. Dijo la académica. El lunes 18 de mayo de 2026 se dio una audiencia de seguimiento del caso en el Juzgado Primero de Paz del Centro Judicial de Tecoluca, por la última denuncia que representantes de la comunidad hicieron en la Fiscalía en contra de Ciemsal. Félix Laínez dijo a El Faro que la resolución fue a favor de la empresa, por lo que el juzgado decidió sobreseer la demanda. A la audiencia acudió una comitiva de San Francisco Angulo, en la que también estaba César Cañas y René Alfaro. A la salida del juzgado fueron abordados por un periodista de la prensa gráfica para conocer el resultado. Lo que hoy se ha dado en el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca es una burla para Tecoluca, una burla para San Francisco Angulo y para todo el país. Dijo César, en referencia a que, como concejal de la alcaldía, él mismo ha visto cómo desde adentro la municipalidad está a favor del proyecto. Y añadió: nosotros estaríamos analizando realizar una apelación, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a utilizar las herramientas legales que hay a nuestra disposición, aunque sabemos pues que el sistema ahorita responde a la orden directa del presidente, pues todo está confabulado. René Alfaro denunció ante el periodista que el juez no dejó que la comitiva hablara durante la audiencia. Están hablando de permisos que les dio el Ministerio de Medio Ambiente en el 2017, lo cual fue para una propiedad, y hoy están talando y están destruyendo otra área que para la cual no han dado permiso. Además hay que recordar que en el 2017 dieron una resolución de parte de los derechos humanos donde hacía constar de que en la zona habían osamentas humanas, la cual sí se hicieron exhumaciones donde en aquellos años pretendían construir el relleno sanitario, más no en la parte que están talando y terraceando en estos momentos. Dijo. Casi 9 meses después de la irrupción de Ciemsal en San Francisco Angulo, y pese a las denuncias interpuestas en la Fiscalía por los pobladores y la petición de cumplimiento de medidas cautelares a la Procuraduría para Defensa de Derechos Humanos, los tractores y las retroexcavadoras han continuado cavando el agujero donde serán depositadas las toneladas de basura. La construcción del proyecto sigue. En la última comunicación que este medio tuvo con Félix Laínez, él dijo: no hemos podido parar esto, pero nosotros continuaremos siempre en la lucha para ver si podemos hacer algo ahí, porque no estamos vencidos. Vamos a continuar con el esfuerzo.
la comunidad que lucha para que no construyan un basurero sobre sus muertos de la guerra. Por la redacción de El Faro. Editores: Óscar Martínez y Sergio Arauz. Director: Carlos Dada. Producción y musicalización por Omnion. El Faro Audio.